Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Aprendizaje Urbano en este segmento Abogado en Línea. Hoy tenemos el placer de estar con ustedes en esta noche y hablar un tema importantísimo que es actual. Vamos a aclarar dudas de qué hacer en caso que me despidan por los cierres del COVID-19. Y para ello tuve la oportunidad de invitar a un gran amigo, un abogado experto en el área corporativa y laboral, graduado en la Universidad Francisco Marroquín, con más de 10 años de experiencia y con asesoramiento a nivel nacional e internacional. También es experto en el área de telecomunicaciones con minería y logística, con todo lo que respecta a la asesoría legal a estas empresas, ¿verdad? Bienvenido, Luis Fernando Aguilar, a Aprendizaje Urbano. Buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Qué gusto poder saludarte, qué gusto poder compartir con tu audiencia y como mencionas el día de hoy, pues esperamos que mucho aprendizaje, que podamos compartir experiencia y pues también lo que nos ha tocado vivir durante los últimos meses. Entonces, muchas gracias por la invitación y estoy para servirles esta noche. Gracias. Me llama la atención. Hay un libro que se llama La vaca del doctor Camilo Cruz. ¿Te sabes la historia, Luis Fernando? Sí, sí, hace algunos años tuve la oportunidad de leerlo, Julio. Sí, vamos a relatarlo así solo para que los amigos estén en contexto de cómo es que cuando uno se aferra a algo material, en este caso a nuestro trabajo, con el tema del COVID nos cambió la expectativa completamente. Y la historia relata de un maestro y un discípulo que se fueron a cierta montaña a ver cómo vivían unas personas en lo más lejano posible. Y el discípulo se fue con él. Llegaron a la montaña y se dieron cuenta que había una casita bien pobre, tal vez de 4x4, donde vivía una familia que estaba conformada por el papá, mamá y por lo menos 4 hijos en un espacio pequeño. Entonces comenzaron a hacer la entrevista, el maestro comenzó a preguntarle al padre de familia por qué vivían en esas condiciones y el padre de familia le comenzó a decir que vivían en esas condiciones porque tenía una vaca y vendían queso y crema y leche, pero la vaca ya se había puesto muy seca, digámoslo así. O sea, no estaba alimentada correctamente. Entonces, como vivían de vender leche y lácteos y ya no estaban vendiendo bien, entonces la casa y la forma de vida, pues ya no estaba acorde a las necesidades que ellos tenían. Entonces el discípulo estaba escuchando todo lo que estaba pasando, pero en la noche o ya para llegar a la madrugada, salieron temprano el discípulo del maestro, se llevaron a la vaca y fueron a un abismo. Mataron a la vaca y tiraron a la vaca al abismo. Y el discípulo se le quedó viendo al maestro, ¿por qué si es una persona íntegra y me está enseñando valores a mí, él actuó de esa manera? Pero se quedó callado, no le quiso contradecir, eso solo lo pensó. Regresaron, pasaron muchos años y regresaron al lugar y se dieron cuenta que la casa que estaba viejita, por decirlo así, bien deteriorada, ya no estaba. Era una casa de 2 niveles y el estilo de vida había cambiado. Y entonces el maestro ya le explicó al alumno, mira, esto realmente sucedió porque ellos estaban aferrándose a la vaca y que era el modo de vida que tenían, solo era por la vaca. Pero cuando mataron a la vaca, su estatus cambió y fueron a entrevistar al padre de familia y el padre de familia le dijo, miren, fíjese que casualmente cuando ustedes se fueron de acá, alguien sin escrúpulos mató mi vaca y tuvimos que pensar, primero nos pusimos a llorar y ver cómo solucionábamos esta situación y después ya todos nos pusimos a pensar y dijimos, no, vamos a ir al pueblo a buscar semillas y vamos a sembrar frutas y vegetales. Y de esa manera, pues, hicimos nuestros ingresos y gracias a Dios nos fue bien. Estaba contándote o contándoles esta anécdota porque más o menos eso nos pasó ahorita en el COVID. Estábamos aferrados a un trabajo, a ciertos ingresos y cuando nos dijeron, mira, Julito, te vas a descansar 2 meses sin goce de salario, me cambiaron la perspectiva completamente. ¿Qué opinas, Luis Fernando, de la anécdota? Pues Julio, realmente creo que es muy adecuada a lo que estamos viviendo. Como mencionas, creo que de una otra manera las personas que trabajan o habíamos trabajado en relación de dependencia durante cierto tiempo, antes de lo ocurrido con la pandemia, pues teníamos, digamos, ciertos ingresos que llegaban mes con mes, que estaban ahí, que por ejemplo nos permitía tener
o un presupuesto que nos permitía tener ciertos, digamos, planificación con respecto al futuro. Y espero que pues cada uno de ustedes haya planeado precisamente ese futuro, y si no, pues estamos acá para aprender. Definitivamente he visto tus programas, he visto lo que han compartido, y realmente cada consejo ha llegado y ha sido muy sabio. Sin embargo, pues tal vez para aterrizar tu pregunta, creo que el tema del COVID ha hecho que las personas que estaban precisamente dependiendo de un ingreso, en este caso a través, generando ingresos a través de su salario, lamentablemente pues se han visto en situaciones muy complicadas porque ese ingreso no ha venido. Entonces, de una otra manera, este tiempo difícil pues le ha servido a muchos para poder emprender, para poder iniciar, para poder pensar o planificar qué puedo hacer más de lo que he estado haciendo, qué diferente puedo hacer más de lo que he estado haciendo. Y definitivamente cuando pensamos en eso, cuando precisamente estamos en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, creo que cuando se generan muy buenas ideas, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos visto ejemplos grandiosos de cómo, por ejemplo, a través de las dificultades, las personas han vencido y han sobresalido y han vencido esos temores, y pues han construido grandes empresas, grandes imperios. Y espero que pues aquellas personas que tal vez el día de hoy están pasando por tiempos difíciles entiendan que, si bien es cierto, es un tiempo complicado, este es un tiempo también de esperanza, es un tiempo para creer, un tiempo para construir, un tiempo para buscar oportunidades, para, por ejemplo, para entender que pues, se puede emprender en medio de las dificultades y que se puede construir aún en los tiempos difíciles, Julito. No, definitivamente, Luis Fernando, yo coincido con tu respuesta y que uno tiene que ser creativo. Hay un dicho que dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y yo siempre invito a la audiencia a decir, o sea, no seamos de las personas que no ve, que en medio de las dificultades busquemos algo que hacer y le saquemos provecho a la situación. Hay personas que son bien pilas para las ventas. No sé si te has dado cuenta que van, digamos, a un estadio y el partido rojos y cremas, y que cintas, que llaveros, no sé cómo le harán, fíjate, pero siempre que cuando hay conciertos salen un sinfín de souvenirs, de gorras y llaveros, y no sé qué, o sea, como que ya tuvieran como temporada, ya saben, temporada navideña, temporada de la Champions League, temporada, y así ya saben, y que están en temporada, y ellos migran de vender un producto a vender otro tipo de productos, y así se mantiene. Pues son bien creativos. Me llama la atención ese tipo de personas, fíjate, Luis Fernando. Decir una cosa, hace tal vez 2 o 3 semanas, un poco más, no recuerdo muy bien, hubo una famosa manifestación en vehículos protestando contra el estado de calamidad y el toque de queda. Ujú, No sé si ujú, te diste cuenta, pero esto pasó por la zona 10, y a las personas que ujú. estaban manifestando dentro de su carro le estaban vendiendo las banderas de Guatemala, le estaban vendiendo agua, le estaban vendiendo varios Sí. productos para poder manifestar. Entonces, creo que el ingenio, creo que el emprendimiento, pues tal vez a menor escala lo vemos ahí. Sin embargo, esa pequeña chispa, ese pequeño ingenio que tiene el guatemalteco, esa creatividad siempre existe, ¿verdad? Entonces, mientras haya esa creatividad, mientras haya ese ingenio, creo que hay oportunidades, y tal vez la diferencia la hace o la hacen aquellos que efectivamente se animan, se tiran al agua, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Y pues hay muchos que tal vez por temor, por miedo al fracaso, por decir no puedo, o por decir no lo voy a lograr, se quedan pensando nada más. Y pasan los días, pasan los meses, y lamentablemente pues no vamos a ningún lugar. Yo he visto desde este tiempo, como mi profesión lo exige, digamos, en este caso, clientes que han vivido muy tiempos difíciles. Pero te voy a decir una cosa también. He visto gente que ha aprendido, a gente que ha constituido sociedades anónimas, gente que ha visto oportunidades y que precisamente en medio de las dificultades han construido empresas que están dando ya beneficios en poco tiempo. Pero también he visto, por ejemplo, que hay otros clientes que pues se han, digamos, cerrado totalmente, que en lugar de, por ejemplo, tratar de expandirse o cambiar, pues lamentablemente ellos dicen, no, mejor vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, y se le han venido sus ingresos para abajo, y pues ahora están afrontando tiempos difíciles. Entonces creo que tenemos los dos lados de la moneda, y pues creo que debemos aprender en medio de estas situaciones y tomar el buen camino, el buen consejo, Julio. Sí, y déjame contarte que desde esta cabina vamos a aplaudir a todas las empresas que le han echado ganas, así como lo estás diciendo. Fíjate que en la corporación en la cual yo trabajo, estoy bien agradecido porque fueron tal vez varios meses sin llegar a trabajar, pero ellos llegaron, ellos siempre puntuales pagando nuestro salario completo, y nos dijeron, en medio de la situación, en medio de la tormenta que están viviendo, su salario aquí está. Y por eso hay colaboradores bien comprometidos, y yo en serio les agradezco a Dios, a esa corporación que nos abrió la puerta a trabajar a miles de guatemaltecos, porque ellos no le han
cerrado la puerta a nadie. Al contrario, en vez de despedir gente, están contratando todavía más gente. Y yo en serio estoy bien agradecido con esta corporación para la cual trabajo, porque en serio, sí, sí, nos quitamos el sombrero todos los trabajadores porque se están portando a la altura y en serio que Dios me los bendiga, pero también está la otra parte de la moneda. Hay empresas, así como las cuales estabas mencionando, que en vez de verlo como un reto, como una oportunidad, están cerrando y están minimizando costos. Y lo primero que hacen para minimizar costos es recortar el que es el capital humano, en este caso las plazas laborales, y les cancelan sus contratos. Pues está bien, porque al final ellos son los que deciden cómo van a afrontar la situación, cómo van a afrontar las crisis. Unos las afrontan de una manera positiva y otros los afrontan de una manera negativa. El problema está que muchas veces en el cierre de las empresas cancelan contratos y cuando los empleados intentan ir a recibir su liquidación, les dicen, mire, fíjese que nos declaramos en quiebra y no tenemos dinero para poder sufragar esos gastos de liquidación. ¿Cómo haría yo si me quedara sin trabajo, Luis Fernando? Si yo me quedo sin trabajo y cuál sería el primer paso que tendría que hacer yo, porque no solo me pasó a mí, ejemplos, pasaron a miles de guatemaltecos. En la estadística del Ministerio de Trabajo eran 1,400 plazas menos para el mes de marzo a abril, finales de abril, y ahorita calculo que están en más de 5,000 personas desempleadas que les fueron cancelados sus contratos. ¿Cuál sería el primer paso entonces que tendría que hacer o que tendríamos que hacer las personas que nos quedamos sin trabajo? Claro que sí, Julio. Bueno, tal vez quisiera plantearlo desde su base, ¿verdad? En el entendido de que, por ejemplo, yo siendo un trabajador, pues tengo una relación laboral con mi patrono y eso pues está reglamentado a través de un contrato de trabajo, ¿ok? Entonces, el contrato de trabajo pues debe cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones y en ese contrato de trabajo se especifica mis obligaciones como trabajador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, hablándolo de términos sencillos, presentarme al horario de trabajo, cumplir, por ejemplo, con las tareas que se me asignen, y pues obviamente ser responsable por todas las tareas que el patrono, el empleador o mi jefe pues me diga que tengo que hacer. Y en teoría tengo la capacidad para llevarlas a cabo, obviamente porque yo estoy prestando mi fuerza de trabajo, voy a recibir un pago a final de mes o en la quincena. Okay, todo eso está reglamentado por un contrato de trabajo, Julio. Y ese contrato de trabajo, pues como mínimo, como te decía, debería cumplir ciertos requisitos, indicarme mi horario de trabajo, indicarme mis obligaciones, mis responsabilidades, indicarme las razones también por las que en un dado caso yo puedo, ¿ok? Entonces ahí vamos a entrar a ver ese tipo de cosas. Pero también ese contrato de trabajo debe ser enviado al Ministerio de Trabajo, tienen que darle un sello de recibido, bueno, en este caso ya no un sello, sino se envía a través de un portal electrónico y efectivamente queda registrado que, por ejemplo, en este caso yo, Luis Fernando, tengo una relación laboral con la X empresa, ¿ok? Entonces, imaginemos que estamos todavía en febrero del 2020 y no sabemos todavía ciertamente qué va a ser con la pandemia, ¿ok? Pues yo presto mis servicios profesionales, perdón, no profesionales, mis servicios laborales a esta empresa, ¿ok? Y pues resulta que el presidente Yamatei en marzo anuncia el cierre de la empresa, o sea, el cierre de el toque de queda, el estado de la calamidad, que todo debe cerrarse. Y eso hace que venga mi patrono y me diga, mire, Luis Fernando, a partir de mañana no se presente, ¿verdad? No venga a trabajar, el gobierno nos está diciendo que no lo hagamos, y yo, pues obviamente, obedezco y no voy a trabajar. Pero, ¿qué pasa con mi contrato de trabajo? ¿Qué pasa con el pago que que deben de hacerme? Como mencionabas, hay empresas muy buenas que a través de las dificultades o a través de la tormenta que nos ha tocado vivir, aún siguen pagando a sus empleados, digamos, semanalmente, quincenalmente o como ustedes se imaginen o como lo hayan contratado, su salario. Pero por el contrario, hay empresas que también han carecido de liquidez, empresas que de una otra manera, pues no, obviamente si no tienen ventas, no tienen ingresos, si no tienen un producto que están vendiendo, no tienen ingresos, si no prestan el servicio que usualmente prestan, no tienen ingresos, y eso los pone obviamente en seria desventaja. Y pues en este caso se podría decir que si se llega al momento de terminar esa relación laboral, ¿ok? Definitivamente en este caso se dice que no es culpa del trabajador. ¿Por qué? Porque yo sigo prestando o yo estoy en teoría a la disposición de mi patrono. Pero si en este caso la empresa aún, digamos, aún teniendo ese estado de calamidad, teniendo ese problema que hemos estado viviendo, decide decirme, mira, ya no te presentes, mira, lamentamos mucho, pero no podemos seguir manteniendo esta plaza de trabajo. Bueno, entonces en teoría, si es una decisión
unilateral, es decir, tomada únicamente por parte de la empresa, ¿ok? Eso significa que tienen que pagarme mis prestaciones irrenunciables y la famosa liquidación, o como le conocemos coloquialmente aquí en Guatemala como el tiempo, ¿verdad? Entonces, las prestaciones irrenunciables, pues obviamente se refiere a pago de aguinaldo proporcional, bono 14 proporcional, vacaciones que estuvieran pendientes y un mes de salario por cada año de trabajo que yo he estado a disposición o he estado laborando con esa empresa. Pero, como decís, muchas veces ha ocurrido que se presenta el colaborador o el ex colaborador en este caso y se dice, bueno, vengo a cobrar mis prestaciones, ¿verdad? O vengo a traer mi cheque. Pero se da la sorpresa que no corresponde la cantidad que ellos se habían imaginado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Muchas veces eso pasa porque no les están pagando o no se les está cumpliendo con el tema de la liquidación. Bueno, entonces si no me quieren pagar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es presentar una denuncia, en este caso al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? En la cual yo vengo e indico, ¿verdad? La razón, el día que fui despedido, el argumento que se me dio para despedirme y que no me están pagando las prestaciones que de conformidad con la ley se establecen. Ahora vamos a agregarle algo a esto. Lo que sucede es que durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo, digamos, de toque de queda, de estado de calamidad, las instituciones públicas, en este caso específicamente el Ministerio de Trabajo, no había estado, digamos, recibiendo, o sea, las denuncias de personas porque estaban precisamente cerradas. Habían opciones electrónicas relacionadas con temas de COVID, ¿verdad? Sin embargo, pues hay muchos temas que ver, por ejemplo, el tema inclusive de los despidos, las sanciones, las suspensiones, que en muchas ocasiones no siguieron los procedimientos. Pero bueno, usualmente el, el colaborador tiene 30 días hábiles a partir de la fecha del despido para hacer valer o reclamar el pago de sus prestaciones no irrenunciables, sino la liquidación, o en este caso el tema de la indemnización. Y si durante el periodo de 30 días no reclama el pago de la indemnización, prácticamente ese periodo prescribe y ya no tiene derecho a reclamar ese pago de indemnización. Entonces, se imaginan que, por ejemplo, si fueron despedidos el 20 de abril o el 15 de abril o el 5 de abril, estamos al día de hoy, ¿de qué? 14 de agosto. 14 de agosto. Entonces, definitivamente ya pasaron más de 30 días. Pero algo sucedió durante ese tiempo. Se sale un comunicado por parte de las autoridades diciendo que los plazos administrativos estaban suspendidos. Es decir, que cualquier persona que haya sido suspendida, que haya sido despedida, digamos, de su trabajo desde el día 17 de marzo al día 2 de agosto, ¿verdad? Puede acudir al Ministerio de Trabajo a establecer su denuncia, no importando la cantidad de días que ha transcurrido desde el día de despido, no importando si son más de 30 días hábiles. Pero entonces se restablece el cómputo del tiempo a partir del día 3 de agosto, que fue cuando el Ministerio de Trabajo nuevamente recibió o atendió el tema de las denuncias en persona. A partir del día 3 de agosto se tienen que contar 30 días hábiles desde el momento en que ustedes lo despidieron. Más bien dicho, 30 días hábiles desde el día 3 de agosto, y si no se pone la denuncia durante ese término, se tiene por acabado el tema de la indemnización, Julio. Entonces, ahí vamos más o menos a establecer el panorama general de cómo debe manejarse o cómo debe tratarse el tipo de los despidos durante esta época. Gracias, Luis, por aclararnos esa duda. Tenemos ya conectada a Areli Castillo, es abogada también. Gracias, Areli, por estar acá con nosotros. Bendiciones. Dice, saludos, Julio Camey y licenciado Luis Fernando, dice. Gracias, Areli, de todo corazón por estar acá presente también. Tenemos, gracias a Dios, a una abogada especialista en criminología. Tenemos a Areli, que es especialista en varias áreas también. Tu persona que es especialista en área corporativa y el área laboral. Y tengo otra amiga que es especialista en temas familiares que estuvo conmigo la semana pasada, se llama Lisa Paz. Bendiciones, Lisa, por también, imagino que por ahí va a estar escuchándonos en sintonía. Entonces, para retroalimentar lo que yo recibí de conocimiento es, ejemplo, a mí me despidieron el 20 de marzo, pero el 20 de marzo yo vine y me desentendí
y no puse mi denuncia en el Ministerio de Trabajo. Entonces, como me estás diciendo que hubo una prórroga, según lo que yo entiendo, todavía puedo poner la denuncia al Ministerio de Trabajo para que me puedan dar mi liquidación. Si me despidieron el 3 de agosto y todavía tendría hasta el 2, digamos, de septiembre para poner mi denuncia en el Ministerio de Trabajo para que pueda reclamar mis prestaciones universales o mi liquidación en todo caso, ¿verdad? Pero si yo ya lo pongo el 4 de septiembre, automáticamente pierdo todos mis derechos. Eso es lo que yo entendí. ¿Es correcto, Luis Fernando? Déjame aclararte algo, Julito. Efectivamente, si por ejemplo fuiste despedido el 20 de marzo, ¿ok? Y no has puesto tu denuncia, sí podrías ponerla nuevamente porque los plazos nuevamente se empezaron a computar desde el día 3 de agosto. Bueno. Despidieron el 20, 21, 22, 23, cualquier fecha anterior al 3 de agosto, los plazos no corrían, es decir, que había como, digámoslo de esta manera, aunque no es el término correcto, pero voy a decir un periodo de gracia, por así decirlo, ¿verdad? Ese periodo no empezaba a correr, ¿verdad? Sino hasta el día, empezó a correr hasta el día 3 de agosto. Ok, ahora, cuando hablo de 30 días, tengo que hacer la aclaración que son 30 días hábiles, no deben incluirse, en este caso, sábado y domingo. Entonces, no sería el 2 de septiembre, sino sería un poquito más, porque precisamente, al no incluir los fines de semana, entonces esto nos daría más o menos como, así a grosso modo, no lo tengo en este momento en mente, pero sería más o menos como el 10, 11 de septiembre aproximadamente que se tiene para colocar la denuncia, porque los plazos empezaron a habilitarse nuevamente desde el día 3 de agosto, Julio. Otra cosa que también yo le quiero aconsejar, aprovechando que estamos acá el día de hoy a la audiencia, es que las personas que se han estado presentando al Ministerio de Trabajo a tratar de presentar esta denuncia, están siendo atendidas ciertamente, pero le están dando un tema de números, entonces solo están atendiendo cierta cantidad de personas por día. Entonces, usualmente, pues podías ir al Ministerio de Trabajo, digamos, a cualquier hora de horario de atención y te tomaban la denuncia y pues obviamente hacías todo lo relacionado con este tema. Sin embargo, al momento, según pues tuvimos la experiencia durante este tema, es que si tienes que presentarte por la mañana, solicitar un número, es únicamente cierta cantidad y si no estás dentro de las personas que reciben ese número, lamentablemente no puedes poner tu denuncia ese día. Entonces, sí, ojo con eso, mucho cuidado, no hay que dejarlo, postergarlo, no por el hecho que, por ejemplo, empezó a partir del 3 de agosto y diga yo, pues bueno, entonces todavía tengo hasta el 10 de septiembre, tengo hasta el 8, no lo dejemos hasta el último momento, sino tenemos que tratar de ir con la mayor anticipación posible, porque sí podríamos tener complicaciones o meternos en problemas. Aprovechamos el plazo que aún está recién iniciando, ¿verdad, Julio? Gracias, Luis Fernando. Ya tengo una primera pregunta. Dice Arely Castillo, licenciado, un caso concreto. Un trabajador presenta su renuncia y está suspendido por el beneficio al trabajador por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué obligación tiene el empleador? Dice. Bueno, mira, sí, pues te voy a decir, efectivamente el tema de la suspensión de labores a los empleados, era el patrono el encargado de actualizar, digamos, la base de datos del Ministerio Público, del Ministerio de Trabajo, estoy confundiendo los temas acá, Sí, sí, pero en este claro. caso, sí, no lo estamos metiendo en la cárcel, perdón. En este caso, el patrono es el encargado de actualizar la base de datos del Ministerio de Trabajo para que efectivamente se les haga el pago, ¿ok? De lo que el gobierno había establecido, los 75 quetzales diarios pues, por cada día de suspensión. Entonces, si el trabajador durante ese tiempo, digamos, durante el tiempo de suspensión, presenta su renuncia al trabajo, ojo, el patrón tiene que actualizar la base de datos del ministerio, porque si no lo hace, ¿ok? En este caso, el trabajador va a recibir el pago por esos días, ¿verdad? De suspensión y puede ser que ya está fuera de, digamos, de la relación laboral. Entonces, quien se ve perjudicado en este caso es la empresa, el patrono, porque prácticamente cuando se subieron los datos, el patrono te da una declaración jurada donde el personal estaba en suspensión. Entonces, y se comprometía a actualizar quincenalmente esta base de datos, por ejemplo, si sacabas de la suspensión a ciertas personas, tenías que actualizar o te tienen que actualizar esa base de datos. Y si eso no se hace y por alguna razón hay una renuncia y no se actualizaron los datos, entonces sí se metería en algunos problemas el patrono.
Por otra parte, obviamente, al hablar de una denuncia, una renuncia, ¿no? Estamos hablando que igual se le deben de pagar sus prestaciones irrenunciables. Aguinaldo, bono 14, vacaciones proporcionales o el tiempo que estuviera pendiente aún para poder liquidarse, ¿verdad? Pero el patrón no está obligado a darle su tiempo completo, tengo entendido yo, Luis Fernando, si yo renuncio. Ahora, si me despiden, si el patrón no está obligado a darme las prestaciones de ley, ¿verdad? ¿Eso es Bueno, correcto? ¿No? déjame decirte, sí, esa es una buena pregunta. Te voy a decir que durante el último tiempo es algo recurrente y vamos a aclarar esto y quiero que lo tengamos muy en consideración. La ley nos habla que hay, bueno, no expresamente, pero digamos la doctrina nos habla que hay prestaciones de carácter irrenunciables, universales, es decir, no son porque yo las quiera o no las quiera, es porque la ley dice que sí las hay y las hay. O sea, ni siquiera le dice al trabajador, usted las quisiera, no es que pueda renunciar a esas prestaciones. Entonces, como digo, mira, a mí no me pagan bono 14, yo no lo necesito realmente, ¿verdad? Tampoco me da la opción de decirme, a mí no me gusta el aguinaldo, no me lo den, no lo necesito, no. La ley simplemente te dice que tenés que pagar esas prestaciones. Aunque, por ejemplo, fuera en contra de la voluntad del empleado y el empleado, por ejemplo, te firmara cualquier cantidad de contratos o te dijera, no quiero que me paguen, yo no quiero que me paguen. Es como decir, hay también un salario mínimo y también el empleado dice, no, yo no quiero que me paguen salario mínimo. No, no. La ley establece claramente que existen prestaciones de carácter irrenunciable, las cuales son aguinaldo, bono 14, vacaciones y obviamente un salario. Entonces, por ejemplo, si renuncias, te van a pagar aguinaldo, bono 14, vacaciones y salario. ¿Ok? Y todo eso proporcionalmente. O sea, puede ser que te despidan o puede ser que renuncies, igual te tienen que pagar ese tipo de prestaciones. ¿Ok? Bono 14, aguinaldo, vacaciones proporcionales y obviamente tu salario si estuviera pendiente todavía. O sea, renuncies, te despidan. Ahora, lo que preguntabas sobre el tema de la liquidación, ahí tenemos que aclarar algo y es muy importante. Puede ser que el patrono venga y te despida y te diga, mira, Julio, has sido un excelente trabajador, realmente has excedido nuestros requerimientos, has sobrepasado nuestras expectativas y obviamente hasta te puede dar un reconocimiento ese día, ¿verdad? A tu labor, pero te diga, lamentablemente por el tema del COVID o por ejemplo por una reestructuración, no sé, cualquier asunto, No te te puedo diga, pagar. no, te vamos a despedir, ahí todavía no, te vamos a despedir. Pero entonces, en ese caso, cuando, por ejemplo, como trabajador has cumplido con tus labores, has cumplido con tus responsabilidades, no es tu decisión abandonar la empresa, es una decisión unilateral por parte de tu patrono o tu empleador. Entonces, en ese momento, el patrono y el empleador, al tomar una decisión unilateral, tienen que pagarte tu indemnización. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a qué. Por ejemplo, si has trabajado 5 años, tiene que pagarte un salario por cada año laborado, ¿verdad? Entonces, si ganabas 5,000, por ejemplo, tiene que pagarte de indemnización 25,000 más el pago proporcional, por ejemplo, del bono 14, del aguinaldo y de las vacaciones. ¿Ok? Eso sería, digamos, tu cheque de liquidación y te va a decir, venga a traerlo. Y en el entendido que, por ejemplo, te está despidiendo, por así decirlo, a vos no, mejor, no, a vos no, estás despidiendo a la corporación, te quiere ahí todavía por mucho tiempo más. Pero en este Eso caso, esperemos. en este caso, por ejemplo, despide al trabajador, le dice, venga a traer su cheque en 20 días. Ok, hay que tener mucho cuidado por parte del trabajador, porque recuerde, se tiene 30 días para reclamar el pago de la indemnización. Entonces, imagínate que el patrón le diga, venga en los próximos 30 días hábiles y el día 30 te llama y te cita para eso, pero resulta que no te paga la liquidación. Y el día de mañana, por ejemplo, si fuera lunes, es el día 31, y dices, esto no es lo que yo esperaba. El día de mañana, al pasar el día 31, ya no puedes reclamar el pago de tu indemnización. ¿Por qué? Porque tenías un tiempo de 30 días para hacerlo. Ok, bueno, pero eso es, como te digo, cuando la decisión es unilateral por parte del patrón. Hay otro escenario, ¿verdad? Que también debemos analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si existe un trabajador que efectivamente pues ya lleva un tiempo en relación de dependencia con el patrono y de repente empieza a faltar a sus responsabilidades, de pronto
empieza a llegar tarde, de pronto se le encarga ciertas tareas, las hace mal, no sé, o inclusive pues llega tomado a la empresa, no sé, un montón de circunstancias que se pueden imaginar. ¿Qué pasaría? Entonces, lo que sucede es que el patrono podría decir que está cortando la relación laboral sin responsabilidad del patrono, porque el trabajador ha infringido una falta, ¿verdad? Y le da una terminación de la relación laboral con justa causa. Es decir, estás justificando el despido. Es decir, el patrón, en otras palabras, está diciendo, ya no te quiero en mi empresa porque no estás cumpliendo con tus obligaciones, porque no estás cumpliendo con, por ejemplo, el trabajo que se te asigna, porque ya estás llegando muy tarde, porque no viniste a trabajar y por esas razones te voy a despedir. Entonces, el patrono va a argumentar una causa justa. Eso está establecido en el artículo 77 del Código de Trabajo, ¿verdad? Que nos habla sobre las causas justas de despido. Yo voy a decir, mire, Juan Pérez, usted está despedido porque te va a dar la lista. Obviamente hay un proceso administrativo que debe seguirse. Tal vez en una próxima ocasión vamos a hablar un poquito de eso, pero digamos, en términos generales, el patrono debe seguir un proceso administrativo para un despido. Pero digamos que ya llegamos al momento del despido y te dice, o le dice Juan Pérez, mire, está despedido. Entonces, al momento de que el patrón hace eso y argumenta una causa de despido justificada, el patrón seguramente no le va a querer, no le va a hacer el pago de las prestaciones, en este caso de la indemnización como tal, le va a pagar únicamente aguinaldo, bono 14, vacaciones y salario pendiente, pero la indemnización no la va a querer pagar o no la va a pagar porque va a argumentar una causa justificada. Entonces, ahí es cuando precisamente se llevan los trabajadores una sorpresa. Te voy a decir por qué, Julio. En la experiencia yo he tenido varios casos en los cuales las personas dicen, es que me voy a portar mal porque quiero que me despidan y me paguen mi tiempo. Es que ya me aburrí de estar acá, pero yo no voy a renunciar porque no quiero dejar mi tiempo. Entonces me va a empezar a portar mal. No sé, ya me despidan y me paguen. Y como te digo, la sorpresa ocurre cuando efectivamente, porque han hecho, digamos, o no han hecho sus labores como corresponde, el patrono termina dando una terminación de contrato, pero precisamente asume que hay una causa justificada y no quiere pagar o no va a pagar esa indemnización. Entonces, ojo con eso, Julio, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasaría ahí? La única opción es entrar a un tema de una denuncia por el reclamo de las prestaciones. Pero en este caso también estamos hablando que es un proceso mucho más tardado, ¿verdad? Que nos podría llevar hasta un juicio y que efectivamente pues no va a ser algo inmediato, ¿verdad, Julio? Entonces hay bastantes consideraciones que debemos de tomar en cuenta ahí. Sí, entonces para estar claros con todo el auditorio que nos está viendo ahorita, si a mí me despiden, ya sea por el tema de COVID, porque cerró mi empresa, porque la maquila donde yo estaba cerró contrato y canceló a todo el equipo, ellos están obligados a darme mi tiempo, o sea, mis prestaciones, le decimos tiempo, digamos, mi tiempo, más lo que me dijiste, mi bono 14, mi aguinaldo y mis vacaciones. Sí me Proporcionales, despiden, correcto. proporcionales, sí me despiden. Ahora bien, si no me despiden y yo renuncio, solo me dan bono 14, aguinaldo, vacaciones proporcionales. Si yo renuncio. Correcto, Julio. Eso es Así lo es, que entiendo. Así es. exactamente. Así es. Vamos a Entonces, mandarle un saludo a Clarisa, perdón que te interrumpa. Vamos a mandarle un saludo a Clarisa que nos está escribiendo. Dice, gracias licenciado por orientarnos en este tema tan importante dentro de la pandemia. Muchos nos vimos afectados, pero también fue una oportunidad para innovar en nuestros negocios. Gracias, Clarisa Sarceño. gracias, Carissa. Saludos. Sí, yo te estaba preguntando ese tema porque yo precisamente con una secretaria que tengo que es bien, se ha puesto bastante la camisola pues trabaja bien, gracias a Dios, y nos hemos llevado bien. Y me dice, mira Julio, yo no creo justo, me dice, que un día ya no te sientas bien laboralmente y decís, bueno, te aburrís, llegas ya a un punto de decir, bueno, ya no quiero estar en esta empresa cabal, como lo habías mencionado, pero no querés hacer puntos, como dicen, y para que te despidan y te den tu tiempo completo, simplemente vas, hablas con tu jefe, mire, voy a renunciar porque realmente ya no me siento bien, tengo que dedicarle tiempo a mis hijos, en el caso de las madres, y dice, bueno, ya sienten que no están rindiendo como deberían de rendir. Ponen su carta de renuncia, pero ya llevan 15 años para esa empresa.
y la empresa viene y solo le da cabal, como estás mencionando, el aguinaldo, el bono 14 y todavía proporcional, ¿verdad? Entonces, personalmente yo considero que es injusto, sé que hay leyes y que hay que cumplirlas y debería de ser así, pero también existe, yo sé que existe en empresas que dan indemnización universal, ya sea que renuncie uno o que lo despidan, siempre le dan su 100% de su tiempo. Es correcta también esa afirmación, ¿verdad, Luis Fernando? Sí, sí, Julio, estábamos hablando, por ejemplo, al principio de que efectivamente son, o sea, lo que mencioné anteriormente son las reglas básicas, o sea, esas son como que los sí o sí que tienen que existir dentro de la relación laboral, ¿verdad? Es lo mínimo que puedes pagar, es aguinaldo, bono 14 y vacaciones proporcionales cuando es renuncia, ¿verdad? Pero, como mencionas, yo tengo clientes también que, por ejemplo, como parte de sus políticas está el tema de la indemnización universal. Entonces, por ejemplo, lo único que te piden al momento de renunciar es que lo hagas con 2 meses de anticipación, por ejemplo. Porque si llevas trabajando en ese lugar 15 años y de pronto decidís irte, pues no van a poder contratar a una persona, digamos, si das únicamente una semana de anticipación o 2 semanas de anticipaciones para poder conseguir un sustituto para ese puesto. Entonces, lo que quiero decir es que el mínimo es lo que hablamos anteriormente, pero eso no significa que pueda ser superado. O sea, políticas empresariales. Y esto va muy relacionado al tema de la competitividad, Julio. Creo que lamentablemente, por ejemplo, en el caso del salario mínimo se convierte en salario máximo, ¿verdad? Cuando está estipulado por un tema de leyes. Creo que tal vez el tema de Guatemala es complejo porque si no tuviéramos salario mínimo, probablemente pues estaría pagando menos. Sin embargo, ese tipo de cosas tendría que ser regulado por el mercado, por la oferta y la demanda, ¿verdad? Por el tema de la productividad. Si, por ejemplo, trabajas en un banco, pero si hay 20 bancos que se pelean por tenerte como empleado, seguramente el precio, digamos, lo que van a pagar va a ser más, pero si hay únicamente un banco, entonces ese banco va a estipular el precio, digamos, del salario mínimo, por así decirlo. Entonces, si bien es cierto, pues puede parecer injusto, ¿verdad? Como mencionas, en este caso es lo que establece la ley. Tendríamos que ir un poquito, por ejemplo, o retroceder en el tema del tiempo y pensar que, por ejemplo, el tema del bono 14 es una prestación que relativamente es joven, ¿verdad? Relativamente, no sé, 20, vamos a ver, 25, 26 años de existir en Guatemala. Anteriormente no existía y, por ejemplo, sí existía el tema de la indemnización universal. Ya, digamos, lo cambiaron y nos dieron el beneficio del aguinaldo, digamos, anual, ¿verdad? Entonces, el bono 14, perdón. Entonces, digamos que son cosas con las que obedecen más a un tema de política, a un tema que se viene a reflejar en las leyes y que son cosas que debemos de cumplir, Julio, pero en conclusión, definitivamente el hecho de que no se obligue al pago de la indemnización universal no significa que haya empresas que no lo hagan. Como mencionamos, hay muy buenas empresas que recompensan a sus trabajadores con el pago de esa indemnización universal, sea que renuncien o sea que fueran despedidos, ¿verdad? Yo te me hacía mención esto porque con mi secretaria llegamos a la conclusión de que los colaboradores estarían más felices y no vas con los memes que sacan. Lo dije en otra entrevista que tuve. Dice, feliz día a las secretarias, menos a las de X banco porque solo jetas son, dijeron así literal, así se llama. Entonces lo decían porque muchas personas realmente no están a gustas con su trabajo, pero saben que si ellos ponen su renuncia, imagínate 20 años laborales, solo para que te den tu bono 14, tu aguinaldo y tus vacaciones y todavía por un porcentaje nada más. Entonces, eso realmente es lo que pasa, es que afecta el clima organizacional. Por eso te decía, yo no estoy de acuerdo, porque ese es mi punto de vista. Sé que existen las leyes, pero el empresario tendría que ser un poquito más inteligente y saber que si tiene indemnización universal, tendría mejor clima organizacional y pues las personas que ya no se sientan a gusto y que son sinceras y te dicen, mire, yo en servicio al cliente ya no me siento bien, quiero renunciar, pues renuncian, se le da su tiempo, su indemnización y se van contentas a disfrutar después de 20 años laborales y no estar haciendo puntos, cabal como lo mencionabas, y dice, pues llegan tarde, ya no quieren llegar a sus metas comerciales, siempre andan en conflictos y están tratando la manera y cabal, lo que sucede y lo que pasa es eso, que uno como jefe lleva su récord laboral y va comenzando haciéndole el expediente, ¿no?
y hacemos un expediente, ya se lo pasamos a recursos humanos y recursos humanos ya acciona cancelándole el contrato. Pero a todo eso, ¿qué pasa? El cliente lleva las de perder porque todos los días llegan y mira las mismas caras de las mismas personas que no están satisfechas con su trabajo y realmente no debería ser. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas al respecto, Luis Fernando? Bueno, Julio, ahí tal vez estaríamos entrando un poquito más al tema, de, como decís, de la cultura organizacional más que el tema legal, pero si me permitís, ¿cómo se llama? Hablar al respecto, yo te diría que, como mencionas, yo conozco muy buenas empresas que se dedican ya a un presupuesto específico para el tema de la cultura organizacional y el clima organizacional y la motivación del empleado, porque sabes que realmente alguien dice por ahí, primero tienes que cuidar al empleado para que el empleado cuide a tus clientes, porque no puedes cuidar a los clientes antes si no cuidas al empleado. Entonces, creo que tienes mucha razón en ese sentido. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo distinto para que también lo miremos de otra perspectiva. Yo asesoro una empresa que está en el sector de las telecomunicaciones. Tuve la oportunidad de conocer una empleada administrativa, ¿verdad? Que había pasado, que estudiaba Derecho y por esa razón tal vez empezamos a hablar un poquito. Y me dice, mire, licenciado, yo tengo pensum cerrado de Derecho. Y pero llevo trabajando acá casi 18 años y cerré derecho hace 8 años aproximadamente, pero nunca me... Entonces le digo yo, pero mire, ¿y por qué no ha buscado, digamos, la posibilidad de poder, digamos, ingresar algo más al área? Porque era un tema totalmente administrativo. Yo le decía, ¿por qué no busca, por ejemplo, un lugar donde puede poner en práctica sus conocimientos? Y me dice, lo que estás diciendo es que no puedo, porque si ya llevo 18 años acá, yo no puedo dejar tirado esto porque estoy dejando tirada toda mi liquidación, toda mi indemnización, entonces no lo quiero hacer. Pero realmente, o sea, después de trabajar tanta cantidad de años haciendo lo mismo, digamos, esta persona teniendo capacidades para hacer algo más, definitivamente tal vez ya su desempeño no era el más adecuado. Entonces, tuvimos esta conversación, empezó a estudiar para su privado profesional y la dejé de ver y precisamente hasta hace poquito le hablo nuevamente, pero me la encontré en un edificio y resulta que se había pasado con la competencia. Y me dice, mire, licenciado, me animé, me están pagando un poco más, o sea, me habló de la cantidad y eso hizo la diferencia porque sentía que no iba a pagar a ningún lado en el otro lugar. Entonces, me dice, me animé, dejé la liquidación ahí y pues ahora estoy acá. Y te repito, eso es ¿por qué? Porque sí existen las oportunidades de empleo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la empresa que perdió a esta trabajadora? Era una trabajadora muy eficiente, una trabajadora que ha estado ahí por mucho tiempo, seguramente le va a costar, en este caso, llenar nuevamente este puesto de trabajo. Y no sé si existen las personas, digamos, que tengan las capacidades exactas para llenar ese puesto de trabajo después de que esta persona había cerrado 18 años de trabajo continuo. ¿A qué te quiero llevar con esto, Julio? Que si hubieran más empresas que necesitaran personas que están capacitadas en cierto sector, definitivamente los salarios tenían que incrementarse, definitivamente los salarios tendrían que subir, porque la demanda, por ejemplo, de personas requeridas va a superar la oferta. Te voy a decir esto, en el sector de las telecomunicaciones, en los call centers, por ejemplo, existe un área, pues en inglés, que es la que tiene más alta demanda. Tanto es así que hay una gran rotación de personal, hay una gran inversión en el tema de atracción de talento y mes tras mes hay inversión en que las personas puedan aprender inglés. Las personas que tienen un nivel bajo de inglés las llevan ahí, les dan capacitación, les pagan para que una vez superado, digamos, ese promedio que necesitaban para poder ingresar a trabajar, lleguen a trabajar a sus empresas. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que en Guatemala tal vez hablan inglés a comparación de las personas que se necesitan, ¿ok? Y porque se necesitan más personas que hablan inglés, pues hay empresas que están dispuestas incluso a pagarte para que estudies. Entonces, eso no sucede, por ejemplo, en los call centers en español. Pero nuevamente, estamos hablando de personas que tienen un perfil un poquito más alto y que, digamos, la diferencia es que hablen. Entonces, tal vez aterrizando un poco más la conversación que la cual estamos hablando la noche de hoy, creo que es parte de la planificación del patrono, que va a estar muy ligado al tema de las ganancias del empleador.
Porque, por ejemplo, hay empresas que definitivamente tienen ganancias muy altas que pueden, en este caso, desarrollar este tipo de políticas para mantener a sus trabajadores. Pero, por ejemplo, hay emprendedores que tal vez tienen 1 año, 2 años de estar creciendo y que en este momento no tienen la solvencia y la liquidez para garantizar el pago de las prestaciones universales a todos sus empleados. Y recordemos que, por ejemplo, las leyes las tienen que cumplir la corporación financiera más grande del país, así como el emprendedor que recién inscribió, por ejemplo, su comercio al registro de la propiedad y está inscribiéndose en la SAT hace 2 semanas. Entonces, por lo que te digo, analizar, digamos, de otra perspectiva este tema para entrar más a profundidad. Sin embargo, en términos generales, estas son las reglas que nos ha tocado jugar de momento, ¿verdad? Y tenemos que entender que, puestas las reglas, pues tenemos que regirnos bajo esas condiciones, Julio. Sí, te agradezco bastante porque me aclaraste bastantes dudas y desde esa perspectiva también te comento que Guatemala es un país que, como vos decías, es el número uno a nivel mundial con el tema de call centers. Es tanta, acabo de decir, la demanda que tiene, que no solo aquí en Guatemala hay como unos 15 o 20, sino que se migraron a otros departamentos a hacer edificios de call centers. O sea, trabajo hay en Guatemala, pero tenemos que buscarlo. Y hay una parte de la Biblia que me gusta que dice, todo el que busca, encuentra, y que todo el que toca, se le abre. Porque estoy tocando también ese punto, porque también estamos viendo el área legal, pero también veamos el tema de la actitud y la fe. Si estoy pasando por una situación difícil, no me voy a poner a llorar y a ponerme en el papel de víctima. Tengo que, bueno, está bien, lloraste un día o dos, está bien, normal. Hasta supe que hace como un mes, 2 meses, despidieron a Héctor Sandarti, guatemalteco que estaba trabajando en Miami. Hace como una semana o 15 días también despidieron a María Celeste Araraz de Univisión o de Telemundo, no me acuerdo de dónde es, pero bien famosa en las comunicaciones, porque todos los días salía en un noticiero. Pero estamos sabiendo de que nosotros no somos eternos en un lugar. Por muy pilas que seamos y seamos máster, damos nuestro doctorado y lo que queramos, si no somos dueños, tarde o temprano nos van a dar de baja. Entonces tenemos que tener fe en ese tipo de situaciones y saber que después de la tormenta siempre viene la calma y tenemos que estar bien claros de que tenemos que tener, bueno, si nos caímos hoy por me despidieron, me pasó tal problema, nos sacudimos, nos levantamos y a seguir luchando. Y te agradezco desde este lado, Luis Fernando, porque nos estás ayudando bastante. Te cuento que los guatemaltecos somos muy tímidos muchas veces y nos quedamos con muchas dudas. Hay un libro que John Maxwell le tituló Los grandes líderes hacen buenas preguntas. Y es que cuando nosotros estamos en la escuela y cuando alguien levanta la mano y pregunta y todos, no sabe, y comienzan a decirle así a uno, y uno se queda así como... Entonces, somos los guatemaltecos tímidos, pero es necesario que nosotros también preguntemos, porque, cabal, como dice la vida, todo el que busca encuentra y todo el que toca se le abre. Por eso te creamos este espacio en aprendizaje urbano, tocando puertas a profesionales en el área legal como son ustedes, y también estamos abriéndole la oportunidad a miles de guatemaltecos que se quedan con esa duda. Te cuento, Luis Fernando, hubieron varias personas que yo conozco que no recibieron su liquidación, fueron despedidas porque pasaron de esos 30 días de lapso para poner su denuncia. Y eso te cuento hace muchos años. Yo tengo buena relación con bastantes personas y me cuentan, mire, don Julio, fíjese que esto pasó y qué puedo hacer. Y yo les dije, mira, lo que tenías que haber hecho en su momento era ir al Ministerio de Trabajo, te hacen un cálculo de prestaciones y más o menos te dicen cuánto tenías que haber recibido. Y si te daban menos que eso, no tenías que firmar ningún cheque. Y sino que regresabas al Ministerio de Trabajo y porque ahí el mismo ministerio te dicen, mire, si le dan menos que esta cantidad, por favor no vaya a firmar y viene con nosotros. Nosotros mandamos a un inspector de trabajo para que vaya y revise su caso. Así es como le dicen a uno. Pero por desconocimiento, por preguntar, o muchas veces son manipulados inclusive por los jefes porque le dicen, mire, ¿cuándo va a estar mi cheque? La otra semana. Pero mire, ¿y cuándo? No, la otra semana. Y ellos ya saben que después de 30 días no pueden hacer ningún tema de denuncia con ellos y pasan los 30 días y cuando van ya no pueden hacer nada. Te cuento, Luis Fernando, fíjate.
Sí, Julio, te entiendo totalmente. Creo que eso es una argucia y que realmente es lamentable que eso suceda o esa práctica pues acontezca para las empresas nacionales. Lamentablemente sí sucede, he tenido la experiencia, por ejemplo, de asesorar a algunos trabajadores en este sentido, pero también vayamos al otro lado de la moneda. Es, como te decía, es un tema en el cual varias empresas están resintiendo, la liquidez no es la misma que teníamos a principio de año. Por ejemplo, las ventas han bajado. Entonces, por ejemplo, me estoy replanteando tal vez yo como empleador, ¿qué voy a hacer Ujú, con la nómina que tengo ahora? Ya no la puedo sostener, tengo que hacer un recorte de personal, pero no puedo pagar esas prestaciones, o sea, no puedo pagar literalmente, digamos, en este momento no tengo para pagar a mis empleados el tema de la liquidación. Entonces, ¿qué hago? Porque tal vez hay personas que nos están viendo y dicen, ujú, uff, qué difícil porque yo no les pago, tengo cómo pagarles. ujú, Entonces, ujú, el día de hoy quisiera también aprovechar el tiempo para dejarles un consejo. El pago de ujú, las prestaciones, en este caso, se pueden llegar a o sea, a establecer por medio de un consenso, o más bien dicho, el pago de esas prestaciones, que, por ejemplo, por medio de pagos periódicos. Entonces, pueden acordarse 3, 4, 5, 6, va a depender mucho del acuerdo en el cual lleguen los patronos y los empleados. Y, por ejemplo, yo sé que tengo que pagarle a Julio, qué sé yo, 25,000 quetzales, 10,000 quetzales, 15,000, la cantidad que sea, pero lamentablemente en este momento no tengo. Entonces, ¿qué hago? A través de un documento, yo me comprometo como patrono a pagarle, por ejemplo, sus prestaciones a Julio en un plazo de 3 meses, por ejemplo, y cada mes le voy a pagar pues una parte o un tercio de lo que va a significar la cantidad total, y así pues podemos solventar en este caso los inconvenientes, o podemos solventar el pago de esas prestaciones, Julio. Hay una solución, creo que al final del día es precisamente que usted se acerque con un abogado de confianza, correcta, que usted como trabajador también reciba la asesoría correcta, que usted como patrono pues también tenga un abogado de confianza, porque sabes que muchas veces llegan conmigo cuando ya la bomba explotó, cuando ujú. todo ya está muy mal, cuando ya están que, no sé, ya no pueden llegar a un consenso. Entonces, creo que se evitaría muchos problemas si podemos entrar a un tema de una negociación. También quiero recordarle a los patronos que en este caso la carga de la prueba le corresponde al patrono, es decir, el trabajador puede decir, o ir al Ministerio de Trabajo, decir, él me despidió sin justa causa, él me despidió sin decirme nada, y puede ser que realmente el trabajador se portó mal, puede ser que el Ujú. trabajador realmente fue el peor trabajador, pero es responsabilidad del patrono, del empleador, ¿verdad? Probar que efectivamente la forma en que lo despidió fue por una causa justificada. Además, tiene que tener toda la documentación que se requiera para poder contratar, pagar, nóminas, X, etcétera, etcétera. Y el incumplimiento de ese tipo de puede generarnos unas multas por faltas en contra de lo establecido en el Código de Trabajo o las leyes conexas, Julio. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver, pero en términos generales es como tal vez está nuestro lienzo para que vayamos aprendiendo un poquito de cómo es este proceso. Te agradezco bastante por darnos esa cátedra de temas legales laborales que son indispensables en esos tiempos y como te repito, por ignorancia muchas veces nosotros perdemos por no ir a averiguar cómo es el proceso, pero hablando se entiende la gente y ustedes como abogados siempre están pendientes de ese tipo de preguntas. Te agradezco acá públicamente por darnos este espacio también para aclararnos todas esas dudas. Como te repito, los guatemaltecos somos muy tímidos y por esa timidez podemos perder mucho dinero también, ¿verdad? Luis Fernando, si nosotros te quisiéramos localizar, ¿a qué número te podemos llamar? Sí, claro que sí, Julio. Voy a dejarles el número de la oficina, 22 Ujú. 85 5500, 22 85 5500, o pueden escribirme a través de la me pueden contactar como Luis Fernando Aguilar en las redes sociales, y en Facebook, y pues con mucho gusto le podemos ayudar, ¿verdad? Yo te repito, Entonces, me dijiste 2285 cuatro ceros. 5500. Ujú. 5500, 2285 50, 5500. ujú, Es que lo estoy poniendo de una vez acá porque si no después se me olvida, fíjate. 50. 2285 5500. Ya los puse acá en el chat, ustedes lo pueden, si no también ya dijo sus redes sociales. Luis Fernando, como si nada, se nos pasó casi la hora, tenemos 6 minutos ahorita para finalizar nuestro tema. Y yo no me quiero ir antes sin que me aclares esta duda. Tengo una amiga bien cercana que me dice, mira, mi jefe me dijo que me va a despedir, pero ella acaba de tener a su segundo bebé, tiene como unos 4 días de haberlo tenido. Entonces dijo el patrono que llegando del pre y post la iba a despedir,
¿Puede el patrono hacer eso en ese estado? ¿O es un convenio que tienen que quedar ambos entre el empleador y el empleado? ¿Cómo ves el Muy, panorama ahí? muy buena pregunta, Julio, muy interesante. Déjame decirte que si ella, por ejemplo, llegó ya de su periodo postparto y está de regreso a sus labores, la ley la asiste a ella y le otorga algo que se conoce como una inamovilidad laboral. Es decir, que durante los siguientes 10 meses, al haberse reintegrado a su trabajo, tiene inamovilidad, entonces el patrono no puede despedirla, ¿verdad? No puede despedirla. Inclusive, por ejemplo, si quisiera despedirla, qué sé yo, el próximo mes tendría que pagarle los 10 o los 9 meses de lactancia que esta tu amiga tiene, más el tema de su liquidación, más el tema de sus prestaciones irrenunciables. Entonces estamos hablando que obviamente subiría mucho el pago de esas prestaciones. Entonces, no podría porque tiene inamovilidad laboral. Es algo que le asiste a la mujer en el periodo de lactancia, son 10 meses a partir del regreso a sus labores después del periodo posparto, Julio. Entonces, sí, mucho cuidado con eso, ojo con eso, pero sí, eso es en términos generales lo que le asiste a tu amiga, Julio. Te agradezco. Y en dado caso, porque eso fue lo que le dijo, mira, no te voy a, o sea, le dijo que le iba a despedir, pero quería que ella le firmara un documento donde ella estaba renunciando a Mm. todos sus derechos. Claro, es que mira, pues ahí estamos hablando de otro tipo de figuras, estamos hablando, por Ujú, ejemplo, de un tema de manipulación, una falsedad, ujú, no sé, tendríamos que analizar realmente bajo qué circunstancias o una coacción, ¿verdad? Pero en este ujú, caso, el hecho de que ella firme, pues me imagino que lo que querrá este patrono es que ella firme una renuncia, porque no la puede ujú, despedir, pero ella sí podría renunciar. Entonces, ujú, si renuncia, entonces es la única forma en la cual ella podría desvincularse de la empresa. En lo particular, sí he visto algunos casos en los cuales precisamente sucede eso, que le dicen, mira, fíjate que no podemos despedirte porque tenés tu periodo de lactancia, así que renuncia y nosotros te pagamos tu indemnización. O sea, es un convenio que vamos a manejar, digamos, al margen de la ley, es un convenio ujú. que va a quedar entre nosotros, vamos a lo que vamos a arreglar, entonces presenta tu renuncia y pues te vamos a pagar esa indemnización. Ojo con eso, mucho cuidado, porque al final no estamos siguiendo las reglas del juego, Julio. Ahí sí entran otros factores. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ella presenta su renuncia bajo esa promesa? Pues al final la promesa es promesa y los abogados nos gusta decir algo, si no está en papel eso no existe, No si no existe. está, definitivamente, si fue hablado, eso no existe. Yo no puedo ir ante el juez, no puedo ir, por ejemplo, a decir, mire, fíjese que él me prometió que me iba a pagar, por ejemplo, mi tiempo, mi indemnización, no se puede. Entonces, como te digo, las reglas son claras, la ley es bien clara, tiene inamovilidad, la única forma en la que ella puede salir es si ella lo decide, si le están haciendo obligar, la están obligando a firmar un documento en contra de su voluntad, pues obviamente no tendría que firmarlo, denunciarlo a la autoridad respectiva, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, y como bien mencionaste anteriormente, el Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es enviar a un inspector para que corrobore la situación de esta empleada, Julia. Te agradezco bastante, Luis Fernando, por aclararnos esa duda. La verdad es que yo recibí esta cátedra, me gustó bastante de tu persona. Creo que uno como ser humano tiene que comprender también y tiene que ser sincero. Si uno ya no se siente bien en un trabajo, mi consejo personal es por mucho tiempo que pueda tener yo en la empresa, prefiero renunciar y estar bien yo como ser humano, mantener bien mi salud, que al final estar en un lugar donde yo no me siento bien, donde la situación ya se puso tensa, donde mis clientes están percibiendo esa situación negativa de mi parte, preferiría renunciar y hacer algo realmente que valga la pena. Cuando una persona dice que muere, todavía ahí está, hay unos segundos, cuando el cerebro todavía tiene algunas neuronas conectando. Dice que se han hecho estudios donde miles de personas en ese proceso quisieran cambiar algo de su vida, pero lamentablemente ya están a punto de morir. Entonces, no vale ningún trabajo, no vale todo el dinero del mundo por la salud y la paz que uno tiene. Entonces, sí, en estos tiempos es necesario, pero como el ejemplo que ponía Luis, muchas veces si nosotros veamos para el otro lado, tal vez está la respuesta en la competencia. Tal vez vamos a ganar un poquito mejor haciendo realmente lo que a nosotros nos guste, lo que nos llene de paz y de esa manera
vamos a transmitirle también a nuestros clientes, se va a crear un buen clima organizacional. Y te digo esto en confianza porque sí me he topado con varios colaboradores que dicen, es que Julio, estar como receptor no me gusta. Y así me lo dicen claramente. Y no me gusta el tema de las ventas. Y no me gusta el otro. Y la pregunta que yo les hago es, si no te gusta, ¿por qué estás ahí entonces? Porque al final se va a ver en sus resultados, se va a ver en su actitud, se va a ver en el clima. Y tal vez esta persona era pilas para jugar fútbol y era una promesa en el fútbol. Y resulta que está desperdiciando su tiempo en la ventanilla de un banco, pudiendo hacer realmente realidad sus sueños. En el caso de una persona hace como unos 10 años, 15 años, que vendía celulares y resulta que este era un tenor y cuando pasó a cantar en un concurso se dio cuenta que tenía una voz privilegiada, pero ya tenía 35, 38 años. Pasó desperdiciando mucho tiempo de su vida pudiendo haber disfrutado el talento que realmente tenía y nosotros también disfrutar de ese talento, ¿verdad? Luisito, ¿qué nos puedes decir para que estemos finalizando ya casi este segmento? Claro que sí, Julio, pues un gusto haber compartido con ustedes. Creo que el tema legal laboral es muy extenso y pues obviamente las reglas básicas pues las vimos el día de hoy. Sin embargo, hay que analizar cada caso en concreto y pues les invito a que, por ejemplo, si usted está pasando por un momento difícil, que está atravesando por un tema de despido, por un tema, por ejemplo, de suspensión laboral y que no está seguro de cómo manejar la situación, o si usted es un patrón o usted es un empresario que no está seguro, en este caso, de cómo manejar este tipo de situaciones, pues que se acerque con su abogado de confianza, que investigue cómo debe resolver ese tipo de casos. Hay soluciones, hay negociaciones que pueden llevarse a cabo y pues se trata de que al final del día seamos lo menos perjudicados posibles y que podamos llegar a una resolución pacífica de los conflictos, que pues como la frase que se ha puesto de moda durante este último tiempo, juntos saldremos adelante. Sí, creo que es muy válida. Creo que, por ejemplo, también si por ejemplo, lados muy antagonistas y nos vamos, digamos, totalmente a un lado en el cual no aceptamos, por ejemplo, convenios, en el cual no aceptamos y decimos, esto es así, tienen que dármelo y pagármelo y decírmelo. No, lo que no podemos asumir ese tipo digamos, de posturas. Debemos entrar a pensar y a reflexionar que todos estamos atravesando por tiempos difíciles, pero que con la confianza y la fe de que saldremos adelante, podemos tener digamos, soluciones pacíficas a esos conflictos, Julio. Te agradezco bastante, Luis Fernando. Bendigo todo tu trabajo, bendigo a tu familia, todo lo que hagas, que sea próspero en tu vida. Te agradezco por este tiempo, por este espacio. Que Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo, que confíen. Y hay una cita que está en Romanos 8:28 que dice, todo obra para bien para los que aman a Dios. Si usted en este momento me está viendo y sabe que ama a Dios y está pasando por una situación difícil, piense en lo que le estoy diciendo. Todo obra para bien. Solo que nosotros todavía no hemos visto todo el panorama completo de la situación. Cuando nosotros salimos de un trabajo, cuando dice que una puerta se cierra, otra se abre. Y yo soy testigo de lo que le estoy diciendo. Que Dios me los bendiga, pasen buenas noches y gracias a todos por esta sintonía. Nos vemos hasta el próximo viernes.